Salvete omnes. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Didáctica del Latín con TPRS. Soy Germán González, docente de latín desde hace más de 25 años y un apasionado por la didáctica de las lenguas clásicas. Además, soy fundador de la Academia Studia Humanitatis, donde se imparten cursos de latín en los diferentes niveles del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y cursos sobre didáctica del latín. Te doy la bienvenida a Studia Humanitatis Podcast, el espacio donde redescubriremos juntos la enseñanza del latín, como lengua viva, humana y cercana. Y hoy vamos a descubrir juntos qué es exactamente este método que tantos docentes de lenguas están aplicando con éxito, también en nuestras aulas de latín. Hoy vamos a hablar de un tema que trae sonrisas al aula y a la vez grandes avances en adquisición. Me refiero a los juegos y actividades lúdicas en latín. Quizás te preguntes, ¿es posible jugar y aprender latín al mismo tiempo? La respuesta es sí, siempre que el juego esté al servicio del input comprensible. ¿Pero por qué jugar también es aprender? Jugar aumenta la motivación y reduce la ansiedad. Estimula la memoria a largo plazo. Permite repetir estructuras de forma natural y significativa y genera una atmósfera de aula más colaborativa y comunicativa. En el enfoque TPRS, el juego no es una pausa de la clase, es una estrategia para reforzar el input sin necesidad de explicar ni traducir. Los principios para elegir buenos juegos TPRS o qué debe tener un buen juego en TPRS son: debe estar centrado en comprensión de mensajes, no en competición vacía. Debe reforzar estructuras trabajadas oralmente o en lecturas. Debe ser comprensible para todos los niveles. Debe permitir que el docente observe y repita input. Y por último, debe incluir interacción, pero sin forzar la producción. ¿Qué tipos de juegos y actividades TPRS tenemos? Os pongo algunos ejemplos. Adivinanzas con vocabulario. El docente describe algo y el alumnado adivina. Est animal, est magnum, non est canis, esne elephantus. A partir de esa descripción debe adivinar la persona, el objeto, el animal, etc. Estoy recordando ahora que hay un podcast por ahí que se llama Quizum, creo recordar. Lo dejaré en la descripción, porque juega precisamente a esto de las adivinanzas, ¿no? Es decir, son dos personas que están hablando en latín y uno de ellos describe algo y el otro debe adivinar qué es lo que está describiendo, ¿vale? Os lo dejaré en la descripción. Bien, otro juego importante es el dictado con imágenes. Se dicta una historia breve y el alumnado la dibuja por partes. Luego comparan sus versiones y el docente corrige oralmente. Refuerza la escucha, el vocabulario visual y la narración. Otro juego es la lotería visual o el bingo latinus. Les damos a los alumnos tablas con dibujos o palabras y el docente dice frases como puer felem habet, feles in foro est. Entonces, según esas descripciones, los alumnos van tachando las imágenes que hacen referencia a esas descripciones. Ganan, evidentemente, si entienden lo suficiente para marcar todo el cartón. Otro juego también muy conocido es el Simon Dixit, ¿no? Que es la versión latina de la inglesa Simon Says, ¿no? Entonces, Magister Dicit, tange caput, y todos los alumnos tienen que, obedecer a las órdenes que da el Magister. Entonces, sirve, por ejemplo, para trabajar verbos imperativos, las partes del cuerpo, acciones. Es un juego divertido, físico y excelente para clases dinámicas. Otro juego es el recuento de historia con errores. El docente repite la historia oral, pero con errores.
Julia canem habet, sed canis est avis, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, los alumnos deben corregir y reaccionar y estar atentos para captar los errores que el profesor pueda ir contando o narrando a través de la historia. Refuerza la comprensión y también la atención al detalle. Luego tenemos otros juegos clásicos adaptados al latín, como es el juegos de memoria, ¿no? Tarjetas con ilustraciones y palabras o frases. Entonces, al girarlas deben unir, por ejemplo, puer con la imagen correspondiente de un niño. Juego de memoria de toda la vida. O el quiz sum, ¿no? ¿Quién soy? El alumno lleva en la frente una tarjeta, pues no sé, Leo, Marcus, Anquila, y debe preguntar en latín y hacer preguntas en latín, ¿no? Sumne homo, sumne animal, ¿no? Y los demás solamente pueden responder ita o minime. Entonces se practica las estructuras interrogativas y el vocabulario. Otro juego es la carrera de frases. Los grupos deben ordenar tarjetas para formar una frase completa. Por ejemplo, Marcus elephantum habet. Gana quien lo hace más rápido y lo hace correctamente. Bien, consejos para implementar juegos en clase. Estos juegos deben revisar, o bueno, debes tú revisar como profesor antes las estructuras que quieres reforzar. Modela primero el juego con ejemplos y no con instrucciones largas. Evita la presión, es decir, que la participación sea voluntaria y relajada. Usa la repetición disimulada en cada turno y combina el juego con la lectura. Después del juego, lee un texto que esté relacionado con ese juego. Y en estos juegos hay que evitar otras cosas. Por ejemplo, hay que evitar que solamente se valore la velocidad. Hay que evitar los juegos que requieran traducción directa. Hay que evitar también los juegos que aíslen el vocabulario sin el contexto. Y, por supuesto, evitar juegos que generen ansiedad o exposición innecesaria. Bien, ¿cuál es el resultado esperado? Cuando los juegos son bien diseñados, el alumno se divierte y adquiere sin esfuerzo consciente. Repite estructuras clave sin sentirlo como tarea y vive el latín como una lengua con vida, emoción y movimiento. Y para ti como docente se convierte en un espacio para observar la comprensión real en tiempo real. Os dejaré también en la descripción 2 enlaces donde explico 2 juegos más para trabajar también el input comprensible. Bien, en el próximo episodio hablaremos de cómo evaluar el progreso del alumnado en TPRS sin exámenes tradicionales ni pruebas gramaticales. Veremos estrategias formativas, autoevaluación y cómo saber si tus estudiantes realmente están adquiriendo el latín. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Te animo a probar uno de estos juegos esta semana y a observar cómo tus alumnos aprenden sin darse cuenta. Si tienes ideas, adaptaciones o juegos nuevos, compártelos. Puedes escribirme a info@academiastudiahumanitatis.net o alete omnes etusque ad proximum episodium.